Hola. Otro día aquí haciendo este video, esta grabación. Y bueno, lo primero que me gusta hacer es un silencio para reconocer que la luz está aquí. Invocar a Jesús para que sea Él el que dirija. Y podemos orar. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él está aquí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y esta última oración me trae mucho a la conciencia el hecho de que realmente es muy importante preguntarle a Jesús qué es útil para la mente, para sanar la mente. Así como la lección de hoy, ¿no? Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Dios es amor, solo amor. Por ende, eso es lo que soy yo. Y bueno, este entrenamiento mental es de detente y reconoce que eres luz. Y desde ahí el guía, la voz de Dios nos dirige, nos guía. Porque en el curso de milagros Jesús habla de que el plan ya está escrito, ya está dado. El plan de Dios. Y que nada más es hacernos un lado para que todo sea como tiene que ser. Y eso es relájate, relájate y suelta el control. Y pídele guía a Él. Así es que momento a momento, ¿qué es útil para sanar la mente, Jesús? Todo lo que voy a hacer, le digo que es útil para sanar la mente. Y luego cuando oigo, le digo, bueno, pues vamos a hacerlo, hazlo por mí. Porque no se trata de hacer, se trata de ser. De dejarnos ser el instrumento. De reconocer que somos el ser, no somos el hacedor. Y bueno, hoy vamos a hablar de la segunda parte de los principios de los milagros. Vamos a ver qué nos dice Jesús. Ayer nos quedamos en el 10. Voy a leer el 11. Dice, la oración es el vehículo de los milagros. Es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. Por medio de la oración se recibe amor. Y por medio de los milagros se expresa amor. Y en la mañana yo estaba leyendo el canto de la oración. Y ahí habla de que hay diferentes escalones, peldaños. Y que realmente si pedimos desde la escasez, no estamos haciendo nada. Porque no podemos pedir para nuestras necesidades. Lo único que se hace en la oración es una comunión. Es decir, me comunico directamente con mi ser, con la fuente, con Dios, con el Padre. Y ahí es, digamos que en esa comunión, vaciando la mente, ahí está la paz. Ahí sales del sueño. Ahí salimos del sueño.
Y dice Jesús, y cuando tú llegas al último escalón, vas a ver que no hay escalones, porque todo es simplemente ya está dado. Es decir, que todas las ilusiones se van a desvanecer, ya no importa, porque ya reconoces que eres uno con el Padre. Así es que, dice, la oración es el vehículo de los milagros. Si yo estoy en el ser, con mi guía, en la luz, mi mente es tranquila, perdonada, porque lo único que perdono es mi pensamiento errado, mis creencias, mis deseos de experimentar esas creencias. Y desde ahí, en ese estado de oración, de comunión con mi ser, ahí los milagros. O sea que por eso la oración es el vehículo de los milagros, es decir, yo me comunico con mi ser y ese es el vehículo de los milagros, es decir, ahí llega naturalmente. Ese es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. Si no, es abrirme a ese espacio de luz interior y desde ahí permitirme sentirlo, estando en quietud, es decir, una mente quieta. Y ahí me comunico con el creador. Y puedo preguntar, hablar y abrirme a escuchar. Porque si yo le digo a Jesús, recuérdame que soy luz, o le digo a Jesús o al Espíritu Santo, le pregunto, ¿quién soy? Esa es la pregunta correcta. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús dice que, y es cierto, que el que pregunta es el ego. Pero cuando nosotros estamos en esa comunión y desde ahí le preguntamos, ¿qué soy? ¿Quién soy? Pues voy a escuchar. O desde ahí le pregunto, ¿cómo mirar al hermano? Y normalmente dice, en la luz o en inocencia. Es decir, salimos completamente del estado de ilusorio y nos permitimos reconocer y aceptar que somos luz, que somos espíritu. ¿Y por qué digo luz? Porque realmente te das cuenta que eso es luz. Pero no es la luz de este mundo. Es una luz interior que se siente, que se vive. Y esa es la verdad. Dice, por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. Ahí viene naturalmente la expresión del amor, se recibe el amor. Es decir, yo estoy viendo una película y estoy en ese estado de comunión, voy a ver en la película los reflejos de ese estado, o sea, los voy a ver con claridad, las señales. Lo mismo, camino por ahí y me encuentro a mis hermanitos. Como yo estoy en esa comunión, ellos conectan con eso y es un reflejo. Y a eso se refiere. Ahora voy a leer el principio número 12 de los milagros. Dice, los milagros son pensamientos. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de experiencia o el nivel superior o espiritual de experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico y el otro crea lo espiritual. Aquí nos está hablando de dos, el espíritu y el ego, el cuerpo. Así es que dice, los milagros son pensamientos. Es decir, yo me conecto con mi luz, con el guía, porque ¿qué es la unión? Invocar a mi luz, a mi guía, a mi ser y permitírmelo, porque eso ya está dado, no necesito hacer nada, nada más permitirlo.
y aceptarlo, abrirme a aceptarlo, porque si no la quiero, ya entonces ya es otra cosa, ¿no? Hay que mirar ese deseo, pero si yo puedo aceptar esto, mi comunión, desde ahí todo pensamiento que llegue va a ser milagroso, va a ser amoroso. Pero si yo estoy en un nivel en donde todavía me salgo de la luz, voy y vengo, y ando en la luz, ando en lo que no es la luz, desde ahí los pensamientos pueden representar el nivel interior corporal de experiencia. Y eso no da más que el nivel físico de la forma. Entonces, ¿cuál es la orientación para que yo utilice el otro nivel, que es el nivel superior o espiritual, ¿no? Para que me dé esa experiencia, salgo de la burbuja, quieto mi mente, me uno a la luz, invoco al Maestro Interior, Espíritu Santo, Jesús. Ocupa mi mente. Yo tengo que sentir esa conexión, porque eso es mío, eso es mi interior, eso es lo que soy. Y si no la siento, puedo pedirle que me recuerde mi luz a mi vida interior. Porque nada más basta que yo pida un tantito así y se me da. Porque Él está a la espera de que nosotros le llamemos. Entonces, invoco a mi maestro interior, le digo, la luz está aquí. Y desde ahí yo ya, cuando yo siento esa conexión y detengo mi mente, si llegan piedritas del ego, pensamientos, les digo, no, acepto la expiación de esto y acepto. Y le digo, ayúdame a centrarme en la luz. Y mira, ¡fum! Y desde ahí, todo pensamiento va a ser, es un nivel superior espiritual. Y ese es el entrenamiento, ¿no? Y vamos, por eso es que nos lleva a hacer las lecciones, porque las lecciones, cada lección es un pensamiento de Dios. Es el recuerdo de la verdad en la mente. Entonces yo cada que me detengo, me aquieto, invoco a la luz, al maestro interior y traigo los pensamientos de la lección, ¿no? Camino con Dios en perfecta santidad y me permito experimentarlo. Y si no se puede o no siento que hay una resistencia, pues es una oportunidad para hacer una psicoterapia con Jesús y que me muestre que es útil. Mira, ¿por qué me estoy negando mi naturaleza? Porque eso es algo que nosotros ya somos, ya lo tenemos, no necesitamos hacer nada. Entonces, la conciencia, el ego, el sistema de pensamiento del ego, es una fabricación de autoengaño. Es decir, hemos fabricado un mundo de formas físicas y les hemos dado un valor a ellas, de tal manera que yo veo algo y yo le doy mi interpretación y yo misma le doy un valor y voy tras de hecho. Es decir, voy a una tienda y voy por algo en concreto, pero de repente las imágenes me atrapan. Pero porque yo le estoy poniendo atención, no es que las imágenes me atrapan, es que realmente yo soy la que estoy poniendo ahí la mirada, la atención. Entonces voy y ya me estoy imaginando que está sabroso, que me gusta, que es mi preferencia y voy y lo adquiero. Entonces así es como la conciencia juega con imágenes y con pensamientos. Y entonces vamos a buscar aquello que creemos que nos hace feliz, que creemos que sabemos que es lo mejor para nosotros. Y entonces es como si todo lo del mundo fuera un truco para atraparnos con los sentidos. Por eso Jesús dice, duda de tus sentidos. Ve hacia adentro y pregúntame a mí, ¿qué es útil para sanar la mente? Porque a mí nada me cuesta que antes de comprar eso, ya lo vi, yo hago un alto y esto es útil para sanar la mente. ¿Tiene propósito? ¿Propósito para mi verdad? Porque eso es lo que queremos. Y si me dice que no, no lo tomo. Pero estoy dispuesto. Y entonces este es un acto de honestidad.
Porque si yo realmente no lo quiero, entonces, a ver, Jesús, muéstrame por qué no lo quiero. ¿Qué deseo de la experiencia tengo ahí? ¿Qué creencia tengo ahí? ¿Qué me hace que yo no te siga y que quiera mejor eso, ¿no? Que es ilusorio. Voy a leer el 13. Dice, los milagros son a la vez comienzos y finales y así alteran el orden temporal. Son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen retroceder, pero que en realidad van hacia adelante. Cancelan el pasado en el presente y así liberan el futuro. Es decir, el milagro colapsa el tiempo. Es decir, que cuando yo voy y miro con Jesús las creencias y los deseos de la experiencia, todo lo que surge en mi conciencia, o sea, él me lo trae al recuerdo de lo que yo valoré ahí abajo, ¿no? Por ejemplo, creer que algo de afuera me hace feliz. Y voy y le digo a Jesús, a ver, y me dices que tú crees, que sabes, qué es lo que más te conviene. Y voy y lo miro con él hasta el fondo y todo lo que él me enseña ahí al fondo, todo eso él lo colapsa y reduce el tiempo. Entonces este camino se va haciendo rápido. Pero yo necesito la honestidad de reconocer que realmente no quiero el pensamiento de Dios, no quiero la comunión, no quiero seguir la guía. ¿Para qué? O no quiero el pensamiento de... Sí, ¿no? Por eso es que muchas veces nos resistimos a hacer las lecciones que son pensamientos de Dios, que sería, digamos, el pensamiento elevado, ¿no? Es el milagro. Entonces, si yo realmente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cancelan, dice, el pasado en el presente y así liberan el futuro. Es decir, parece que yo, en lugar de traerme historias del pasado para ponerlas en este presente y volverlas a vivir en el futuro, porque si yo estoy viendo algo aquí en mi presente y me traigo el pasado y se lo pongo a lo que está ahí enfrente, yo me estoy trayendo el pasado y lo estoy poniendo en el futuro. En cambio, cuando yo permito la corrección y le pido qué milagro es útil aquí de un pensamiento o de una percepción errada, él me deshace eso y me libera el futuro. De tal manera que en el ahora estoy en paz, porque todo es ahora. Entonces, lejos de entrar en el pensamiento de culpa o de que ya me equivoqué o que ya mejor elijo de nuevo y le digo que es útil aquí. Por eso nos volvemos vigilantes de nuestra mente, para que vayamos pidiendo con los recursos que nos da, la expiación, el perdón, me perdono por esto, elijo de nuevo. ¿Qué milagro es útil, Jesús? Para que se colapse. Y conforme yo voy vigilando más mi mente, le voy diciendo no al pensamiento egoico, el tiempo se va colapsando y colapsando. Y yo voy a ver los resultados. Uh-huh. Luego dice en el principio 14, los milagros dan fe de la verdad. Son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción degeneran en magia que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. Es decir, Jesús nos invita a que cuando vamos haciendo este trabajo, sobre todo al principio, cuando todavía no reconocemos el ser, no vemos la luz, Jesús nos invita a hacer un acto de fe. ¿Qué es la fe? Que yo voy a abrirme a algo nuevo, aparentemente, porque lo he olvidado completamente, porque él dice que en la aparente fractura de la mente, cuando creímos habernos separado de la fuente, que fue muy doloroso y fue que entró el miedo, porque de ser amor y ser plenitud, entró la carencia, entró la percepción, olvidamos el conocimiento, olvidamos el cielo. Entonces, cuando nosotros todavía estamos en ese estado de somnolencia, es decir, muy en la mente ilusoria, y aunque no lo estemos completamente, pero vamos haciendo este entrenamiento, dicen, ábrete para que yo te muestre que el milagro te va a mostrar, te va a dar los efectos, aunque los demás no lo vean, tú los vas a ver. Y por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba en el trabajo,
de repente mi compañero era muy expresivo, ¿no? Su diálogo era, su conversación era con la cara, con el movimiento corporal. Entonces yo estaba en mi oficina y de repente me paro y él y yo, pero yo noto su expresión como de no muy asertiva. Entonces yo me voy hacia allá y le digo al Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Cómo lo tengo que mirar? ¿Qué es útil aquí? ¿Qué milagros necesito? Y me dijo, velo en la luz. Y yo dije, perfecto, Él es luz. Pero es abrirse a cambiar esa percepción, sin enjuiciar que Él esté enojado o nada, sino simplemente, ¿cómo lo tengo que ver? Entonces, cuando regreso, ya me había olvidado, pero cuando regreso, Él me ve, porque su oficina está de frente y yo camino por el corredor. Y yo veo, y dije en ese momento, dije, sí, Él es luz. Me acordé y dije, Él es luz. Y mira, Él hizo una cara como que empezó a brillar y le entró una paz que se quedó así. Y yo dije, bueno, es que Él no entiende lo que pasó, pero nos dio un milagro a los dos. ¿No? Y eso es muy bonito porque tú ves que no, realmente él no entiende qué está pasando, pero tú sí, entonces ábrete para que Jesús te dé la verdad. Eso es lo que nos está haciendo Jesús, a invitarnos, a abrirnos, a pedirle su interpretación, su pensamiento, para que nos recuerde la verdad. Porque eso es lo que dice en la primera frase, los milagros dan fe de la verdad. Son convincentes porque proceden de la convicción, o sea, tú sabes a quién estás pidiendo y eso es convicción. Y dice, sin convicción degeneran en magia que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. Si yo lo hago desde el ego, me estoy equivocando. No estoy diciendo nada, nada más me estoy sumergiendo más en la burbuja. ¿Por qué? Porque nosotros realmente somos amor y el amor viene de Dios. Entonces, si yo me abro a esa interpretación desde el Espíritu Santo Jesús en mí, yo lo voy a sentir, pero también el hermano, ¿sí? Entonces, eso es abrirme con fe a la verdad. El 15 dice, todos los días deberían consagrarse a los milagros. El propósito del tiempo es que aprendas a usar en forma constructiva, a usarlo en forma constructiva. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. Así es que, cuando hago el ejercicio mental, cuando vigilo mi mente, cuando acepto el perdón, cuando me traigo los pensamientos de Dios, ahora. Es decir, mi mente va y se sale, es como decimos aquí, ¿no? Se sale la vaca del granero y yo voy por ella y la traigo. Ese es el entrenamiento mental, ¿no? Se sale la vaca del granero, voy por ella y la traigo. Es decir, mi mente va y busca cosas allá afuera, y yo regreso y la traigo. Y ese es el buen uso del tiempo. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Ven y haz este entrenamiento mental, tráete los pensamientos de las lecciones. Pídeme qué milagro es útil en cada pensamiento errado. O ponle a ese pensamiento la lección del día, ¿no? La lección es Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy. Y eso deshace el error, que es el pensamiento del ego, es la percepción errada, ¿no? Esa es la manera correcta, ¿no? Dice, el tiempo es por lo tanto un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. Ahora Él va a usar el tiempo y nosotros se lo vamos a permitir para alcanzar el fin, que es recordar la verdad, que recordar que soy el ser en la medida en que yo me voy abriendo y voy aceptando la corrección, porque este entrenamiento no es más que de eso. Y si yo estoy viendo que tengo resistencias para hacer los pensamientos de Dios, las lecciones, le pregunto, me uno a la luz y le pregunto,
Ese es el entrenamiento mental. Aquieto mi mente, me uno en la luz, ahí salgo de la burbuja, estoy en paz. Hazlo y verás que es cierto, a todos nos funciona, porque eso es algo que ya está dado. Y de ahí convoco a mi guía, Espíritu Santo, que es útil mirar aquí. ¿Por qué me resisto a este pensamiento de Dios? ¿Por qué no lo siento? ¿Por qué siento que lo quiero rechazar? Y mira, vamos a hacer esta sumersión a la mente subconsciente para que nos enseñe el deseo de la experiencia. Y cuando yo admito y le digo, ok, me encanta vivir esta experiencia allá afuera, o en mi mente, porque realmente nada está allá afuera, todo es en mi mente. Y me encanta, pero yo me centro en lo que estoy viendo ilusoriamente, ¿no? Para que él me vaya, yo admito y le digo, a ver, Jesús, muéstrame cómo me gusta, y él me va mostrando todas las experiencias que yo le he puesto valor ahí, en esa creencia, en ese deseo de la experiencia, de tal manera que yo digo, ah, sí, aquí está. Aparentemente son cosas que pasaron en el pasado, pero siguen estando en tu mente. ¿Por qué? Porque las sigues yendo por esa experiencia, buscarlas ahí, en la forma, las sigues viendo reflejadas en la forma, porque realmente todo donde se debe de sanar es en la mente. Donde aceptamos el perdón es aquí, en nosotros. Donde aceptamos la expiación es aquí, donde aceptamos el milagro es aquí. Entonces esas miradas son a la mente subconsciente, porque lo que yo veo aquí afuera está oculto y Jesús me lo tiene que mostrar. Entonces, si yo tengo alguna resistencia para aceptar los pensamientos de Dios, el milagro, la expiación, el perdón, es una oportunidad para preguntarle al guía qué es útil mirar y ir a esa mente subconsciente y que me ayude a despejar esas resistencias. Porque la conciencia no quiere la luz, la conciencia la fabricamos para negar la luz, negar al Padre, negarnos el ser. Entonces dice, cuando, el tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. Es decir, el tiempo es ilusorio. Pero no, mientras que nosotros creamos que estamos en una línea de tiempo, será utilizado hasta que cese. Voy a leer el que sigue. 16. Los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. Es decir, que cuando yo doy un milagro, porque le pido a mi guía que me interprete algo, como ese que les decía, ¿no? Y yo lo externo, yo lo extiendo con el pensamiento, no necesito decirlo, porque yo acepto la corrección y luego veo a mi hermano y digo, ah, sí, él es luz, y con solo pensarlo, él lo recibió y yo también. Entonces es un intercambio, es lo que nos está diciendo, ¿no? Y eso, dice, los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar está bienaventurado como recibir. Así es, porque esto es en doble vía, ¿por qué? Porque no estamos separados, ¿no? Así que cuando yo voy con una mente milagrosa y voy viendo a mis hermanos allá afuera, como yo expreso eso, ellos, los que están abiertos, ellos se conectan conmigo y me dan manifestaciones de esa conexión, ya sea una sonrisa, un saludo, un gesto amable, ¿no? Entonces eso es cuando te das cuenta que dar y recibir lo mismo. Aumenta la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. Es decir, este curso es para experimentarlo, no es para teorizarlo, es para vivirlo. Por eso Jesús dice, ten fe para que la verdad se te muestre. Se nos va mostrando conforme nosotros nos vamos abriendo, se nos va mostrando paso a paso. Así es que eso va a aumentar la fortaleza tanto del que da como del que recibe. Y eso es una bendición porque los hermanos no saben que están recibiendo o simplemente el hecho de que yo esté en una mente recta
y de que esté abierta a los pensamientos de Dios. Y todos mis hermanitos que están abiertos, eso fortalece, aunque yo no lo vea. Fortalece a todo el hijo de Dios. De la misma manera, si yo no traigo pensamientos amorosos, traigo pensamientos egoicos, de miedo y de conflicto, ¿no? De culpa, porque realmente lo que nos lleva a hacer eso es la culpa porque nos atrae. Cuando yo hago eso también me estoy agarrando a todos. Por eso es muy importante vigilar la mente para que no se vayan los pensamientos egoicos. 17. Los milagros trascienden el cuerpo. Son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. Es decir, que cuando yo le pregunto a Jesús, unida la luz en mi santidad, en mi Jesús, en el Espíritu Santo, ¿qué soy? Y él me dice, ¿eres luz? O le pregunto, ¿soy luz? Nunca me ha dicho que no. Esos son cambios súbitos. Entonces, o sea, es decir, yo me doy cuenta que soy luz, ni siquiera pienso en el cuerpo. Es como si cuando yo salgo de la burbuja y me uno a la luz, el cuerpo deja de tener importancia. Entonces dice, son cambios súbitos al dominio de lo invisible. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a experimentar no es visto. Pero no quiere decir que no se pueda, que no sea, que no sea. Es más, es tan así que esa es la verdad. Porque lo que nos dicen estos sentidos es pura proyección que cambia, que muere, que tiene principios y fines. Y lo que nosotros buscamos no cambia, es inmutable, es eterno. Así es que podemos ir a esa experiencia de eternidad, de lo invisible, de la luz. Y por eso es porque curan, porque cuando yo me uno a mi guía y me abro a ver de otra manera, o que le digo que milagro es útil cuando llega un pensamiento egoico, él me recuerda la verdad, el milagro me recuerda la verdad, porque el milagro es la corrección del error. 18. El milagro es un servicio, es el máximo servicio que puedes prestarle a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Es decir, yo extiendo el milagro. Cuando yo estoy en una mente recta y me pongo a hacer la comida y le voy preguntando al guía ahí, ¿cómo quieres que haga esto? Vamos a hacerlo juntos. ¿Cuánta sal le pongo? ¿Qué especie le pongo? ¿Cuánto tiempo lo dejo? ¿Ya es hora de que lo saco? ¿O le agrego ya los demás vegetales o la carne, lo que sea? Y si yo me dejo ya, sale una comida exquisita y todo el mundo lo agradece. Y hay quienes hasta te dicen, wow, los milagros. Porque cuando tú haces en ese estado tus cosas, lo que tienes que hacer, lo haces en el ser, no es lo que haces. Sino lo haces en el ser. Y dice, el milagro es un servicio. Es el máximo servicio que le puedes prestar a otro, porque no lo haces para ti, lo haces para el todo. Porque ya sabes que lo que haces no lo haces en ti, sino para el ser. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo. Porque al yo darme desde el ser, yo estoy amando, pero también me estoy amando. Estoy amando al hermano, pero también me estoy amando porque eso se da en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Y entonces esto se vuelve milagroso y maravilloso. Pero vamos a la experiencia. 19. Los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Es decir, el milagro me recuerda que yo soy una con Dios. Es decir, cuando yo salgo de ese estado de sueño,
Me uno en la luz, reconociendo que la luz está aquí, ¿eh? Y le digo a mi guía, recuérdame que la luz está aquí, que eso ya está dado. Y ese es el milagro. Y desde ahí yo me comunico con Dios. Porque yo estoy saliendo de una mente concreta para ir a una mente abstracta. A otro nivel de conciencia más elevado. Como dice en otro principio, creo que en el 12. A otro nivel más elevado que es el espiritual. Porque Dios es espíritu, Dios no es forma. Entonces ahí me lo estoy permitiendo y ahí me comunico con Dios. No es una comunicación como la de acá. Es ver que Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente. Porque yo me permito entrar en ese estado de abstracción, donde mi mente está quieta, serena, unida a esa luz. Se basan, dice, si los milagros hacen que las mentes se unan en Dios, se basan en la cooperación porque la afiliación es la suma de todo lo que Dios creó. Es decir, cuando yo estoy en ese estado, yo me doy cuenta que soy una con todo. Me uno a todo. Entonces me doy cuenta que la afiliación somos todos, todos somos el Hijo de Dios. Es una hermandad, es un solo Hijo, incluido a Jesús, y Él lo dice en el curso de milagros. Entonces desde ahí es la suma de la afiliación, es decir, me comunico con Dios y sé que soy un solo ser. Y eso me lo trae el recuerdo, el milagro, cuando yo me abro a recibirlo. Es que los milagros son una maravilla. Dice, los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad y no las del tiempo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le da valor al tiempo? ¿Qué es lo que hace que nosotros vamos al tiempo? El pensamiento. O las imágenes que me estoy trayendo en la mente. ¿Por qué? Porque la conciencia pone imágenes y vamos tras de ellas. Y ya no salimos. Ya nos metimos en la burbuja del sueño. En cambio, cuando yo estoy en un estado de luz aunada a mi ser, ahí estoy en un estado abstracto, con una mente quieta, serena, en un instante santo, ahora. Pero si mi mente está como loquita, y me va, eso quiere decir que yo necesito entrenarla. Y por eso empezamos a hacer las lecciones poco a poco. Jesús hace todo este curso es un curso que ya está elaborado, ya está dado. No necesito cambiarlo nada, sino simplemente echarlo a andar. Y otro entrenamiento importante que nosotros nos hemos llevado es que preguntamos qué es útil, por qué mi mente está así, qué es lo que está nutriendo ese humo, digamos. Todo ese pensamiento son humos, así le llamamos, son humos, ¿no? Entonces me aquieto, me uno en la luz, le pido que Él ocupe mi mente. Espíritu Santo, ocupa mi mente, oh Jesús. Qué sutil mirar aquí, ¿por qué mi mente está? ¿Qué es lo que está nutriendo ese humo? De ese pensamiento, pensamiento y pensamiento. ¿Qué hay abajo que está sustentando todo ese humo, estos pensamientos? Y entonces cuando me abro a escuchar desde una mente quieta, porque inclusive yo le puedo pedir un milagro para quietar la mente. Y me abro desde ahí y él me dice, esto voy y miro a la mente subconsciente con él. Que esa es la invitación que nos hace, hacer una psicoterapia donde estoy negándome. Y entonces voy mirando con él para que me dé un milagro y entonces todo eso se va. Porque el milagro cuando me recuerda la verdad, es decir, el error se barre, se elimina completamente. 20. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no, los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad.
Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. Es decir, cuando yo salgo de la burbuja del sueño, aunándome en la luz, reconociendo que estoy en mi guía, en mi Espíritu Santo, porque mi guía, la luz interior y la guía es interior. No tiene nada que ver con algo externo, no, es interior. Y de ahí me vacío la mente, aquieto mi mente y de ahí me uno. De ahí reconozco que no soy cuerpo, soy luz, porque el espíritu es pura luz. Y ese es el altar de la verdad. Mi mente es el altar de la verdad. Pero mi mente quieta, mi mente serena, abierta a la luz. Si lo que tengo es una mente que no está en paz, que está creyendo que lo que pasa allá afuera y todo es cierto, entonces aceptamos el perdón. Es decir, elijo de nuevo y elijo de nuevo. Y este pensamiento no lo quiero, acepto la expiación para mí misma, para que vayamos deshaciendo todo esto que está nublando, para que yo pueda reconocer que soy, que me puedo unar a esa luz, que no necesito nada, con que me permita quietarme y reconocer que la luz está aquí, ya está. No es difícil. Ahora, si no lo puedo hacer, bueno, pues un salto de honestidad y con el guía, porque a pesar de que yo no crea conectar con eso, no crea poder hacer esto, yo puedo hacer un alto y decirle a Jesús, guía, Espíritu Santo, que es útil mirar aquí, porque yo no puedo conectar con esto. O más bien no quiero, que es lo que estoy anteponiendo para no, porque realmente Curso de Milagros a lo que nos lleva es al reconocimiento de que nosotros nos negamos. No queremos nada con la guía, no queremos nada con Dios, no queremos nada con Jesús. Pero reconocerlo es maravilloso porque yo me voy a dar la oportunidad de hacer una inmersión en la mente subconsciente y ver dónde estoy, qué estoy poniendo ahí, qué creencias, qué valores, qué deseos de la experiencia para decirle no a mi conexión con mi guía. Para que vea que después puedo, porque eso ya está dado. Y de ahí, dice, entonces yo reconozco que mi altar es mi mente, ¿no? Mi altar con mi guía, mi luz. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. Pues sí, ¿por qué? Porque ya estando yo ahí, ya estando en este reconocimiento de que estoy aunada a la luz, aunada a mi guía interior, porque la luz, la unión es con él, la luz es él, es el espíritu, porque estamos hablando de un espíritu visible a los ojos de este mundo, pero no quiere decir que no lo podamos vivir o sentir, porque eso es nuestra naturaleza real, es lo que somos, y nada lo puede cambiar. Ahora voy a leer el 21. Y bueno, eso pues no tiene nada que ver con el cuerpo, porque no es que yo soy, el cuerpo es el altar, como dice la Biblia, no. El altar está en la mente, porque lo que necesita corrección es la mente. El cuerpo nada más es una manifestación de lo que viene en la mente. El 21. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. Es decir, que cuando yo estoy en una mente milagrosa o yo acepto el milagro, son expresiones naturales del perdón. Es decir, cuando yo he ejercido el perdón y acepto el perdón continuamente, el milagro es una expresión continua del perdón, porque ¿qué dice la lección 122? ¿Qué me ofrece el milagro? El milagro me ofrece serenidad, paz, una mente tranquila, lisa, sin preocupaciones. El recuerdo de Dios, la comunión con el hermano y el Padre.
Y mucho más, dice. Entonces, cuando yo voy perdonando, el milagro es la expresión natural de ese perdón. Porque el perdón que estamos haciendo es perdonando el pensamiento errado, no perdonando lo que yo veo allá afuera, porque lo que yo veo allá afuera es el espejo de lo que hay en mi mente. La forma nada más me sirve para ver qué hay aquí adentro. Entonces, yo me detengo a preguntar con la guía, ¿qué necesito mirar? ¿Qué es lo que necesito perdonar? Aunque no sepa, ¿sabes qué? Ayúdenme a ver esto de otra manera. Elijo de nuevo. Elige en favor de Dios por mí. Yo me hago un lado para que seas tú en mí. 22. Los milagros se asocian. Bueno, pero dice, por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselos a otros. Es decir, que cuando yo perdono, el milagro es la extensión es aceptar el perdón. Dice, el milagro son expresiones naturales de perdón. Dice, por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros, ¿no? Es decir, que cuando yo acepto el milagro, el perdón se extiende, ¿no? Que es el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un perdón que no es de este mundo. Digamos, el perdón dice Jesús que es ilusorio, pero a lo que me lleva el perdón es a reconocer que hay otra manera que no es de este mundo, porque Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Y nosotros vamos al recuerdo de eso, porque eso es ese es, digamos, nuestro estado natural, que somos espíritu, que somos amor, que somos luz, y no tiene nada que ver con la forma. Entonces, tiene que ver todo con la mente. Ahí es donde se expresa el perdón, se expresa el milagro, se reciben y se ven los resultados de ello. Y eso tiene que ver con Dios. Y el milagro me recuerda la comunión con el Padre y la comunión con la filiación. 22. Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Es decir, si yo creo que el milagro me da miedo, estoy creyendo que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Y Jesús a mí me ha hecho ver que cuando yo veo oscuridad en mi mente, cierro los ojos, invoco la luz, le digo que es útil aquí y empiezo a mirar, por ejemplo, cuando estaba yo viendo una vez el deseo de la experiencia de ser perseguida, me trajo a la conciencia el recuerdo de un sueño que yo muchos años tuve de joven, me despertaba con ese sueño, ¿no? Que era una pesadilla. Y yo me veía correr en las penumbras, o sea, en un espacio oscuro, correr, pero era una ansiedad por correr y yo no podía correr. Sentía que me atrapaban. Entonces, cuando yo empecé a ver ese deseo de la experiencia de ser perseguida, era como si tuviera el deseo de la experiencia de la oscuridad. Y oí clarito que me dijo, ese es un deseo de que tú quieres ver oscuridad. Porque en tu mente no puede haber oscuridad. Eso es ilusorio y se puede deshacer. Igual que cualquier ilusión. Así que cuando yo voy y digo, ok, el deseo de la oscuridad, para que me muestre que y salga toda esa energía, ¡fum!, se va. Entonces, hacer estas inversiones a la mente subconsciente para ver dónde estoy expresando el deseo, porque a mí también muchas veces me llevó muy al principio, cómo me gustaba estar en esas cavernas de Platón amarrada, las cadenas, y creer que este mundo ilusorio era cierto y que todo era oscuridad. Y esa fue la sensación que quisimos tomar cuando aparentemente la mente se creyó fracturada de la caída del Padre, ¿no? De estar en la luz, en la plenitud y en el amor, caímos a la oscuridad. Y lo dicen muchos libros, ¿no? Pero eso nada más pasó en la mente. Y como nada más es un deseo de la experiencia, porque creímos en ello y le dimos valor, entonces podemos mirar esta psicoterapia para ver dónde yo estoy creyendo que hay oscuridad, para que Jesús me ayude a sanar.
Dice, los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Es decir, cuando Jesús dice que tengo una creencia, entonces yo tengo el deseo de la experiencia. Entonces, Jesús deseo la experiencia de la oscuridad, porque entonces la oscuridad está ocultando el milagro, el amor. Porque el milagro es una expresión de amor. Es el recuerdo de la verdad, de la luz, del espíritu. Entonces, es una oportunidad para que vayamos a la mente subconsciente a preguntarle al guía. Y aquí en este video yo dejo la descripción, no te puedes poner en contacto para que Jesús te enseñe a través de nosotros este entrenamiento de mirar la mente subconsciente y mirar esos deseos de la experiencia. Y si crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe, esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Es decir, tenemos una mente tan concreta que nosotros lo que creemos es lo que vemos. Nuestros sentidos nos lo dicen. Y si no lo vemos, no creemos en ello. ¿No? Entonces, ese es el deseo de oscuridad. Pero date cuenta que si tú estás en un punto así, eso se puede subsanar, porque cuando tú empiezas a abrirte a la verdad, Jesús te va a traer todo lo que necesitas perdonar para que te haga estar en estados de paz, de que tú sientes tu ser, tú ves la luz, tú reconoces eso. ¿Y qué tanto me abro a eso? Perdón. ¿Qué tanto me abro a esa experiencia? Eso va a depender de mí, de qué tanto vigilo mi mente para pedir la corrección, que sea el perdón. Voy a tomar tantita agua. Porque eso me está llevando a la creencia de negar la visión espiritual. Porque la visión espiritual es ver pura luz, ver inocencia, es ver al hermano correctamente, es ver todo lo que pasa a Dios. Todo se vuelve ecos de la voz de Dios. Todas las cosas. Dice entonces, deseo la experiencia de negar la visión espiritual de Jesús. Y vamos a ver, si nos dice que sí, admito y me abro a que me encanta para que me muestre cuánto me gusta. Y cuando yo hago este ejercicio, se va. 23. Los milagros organizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Jesús nos dice muy claramente en el curso de milagros que nosotros hemos fraccionado la mente a tal punto, y digo nosotros porque solamente hay una mente, y la mente egoica es una, así como la mente crística, la mente del Espíritu Santo, la mente correcta, es una, la mente de Dios es una. Entonces nosotros no podemos salir de la mente de Dios, pero estamos creyendo que sí en un sueño. Y Jesús dice, tú fraccionaste la mente. A la caída la fraccionaste, a tal punto que pusiste en diferentes niveles tus creencias. Y cada creencia es un deseo de experimentarla. Entonces, ahora lo que hace el milagro es empieza a reorganizar esos niveles, ¿no? De cuenta, es un edificio en varios niveles, y haz de cuenta que hay un nivel y luego se subdivide en otro nivel y luego en otro nivel y luego en otro y luego en otro, y así está la mente. ¿Qué es lo que hace el milagro? Va nivelando esos niveles, grados, ¿no? De diferencia para que sea una, porque realmente lo que nos quita Jesús con toda esa mente fraccionada es aunarla. Lo que nos sana es todas esas creencias que nosotros hemos puesto como para fraccionar la mente, para dividirla, para fabricar esta ilusión. Jesús los va subsanando con los milagros para nivelarla, para ponerla en un nivel y vayamos a la unidad, al recuerdo de la unidad. Entonces, eso es lo que hace que el milagro, eso es lo que hace el milagro, ¿no? Entonces dice, los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debido perspectiva. Porque ¿qué es lo que hay que sanar? La percepción. Porque lo que vemos es lo que hay adentro, en mi mente, es lo que sustenta mis creencias, mi sistema de pensamiento.
Por lo tanto, es una oportunidad para perdonar. ¿Sí? Mi percepción. Antes de que venga un juicio, yo le digo, no, no, interprétamelo tú. Y si viene el juicio, no pasa nada, porque él dice, elige de nuevo y yo deshago las consecuencias de todo. Elige de nuevo y pídeme ayuda y yo elijo por ti. Y entonces él nos da ese pensamiento. Y esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Entonces Jesús nos cura la mente fraccionada en niveles y en grados para que vayamos viendo con el milagro que realmente nada más somos una sola mente aunada al Creador. Así es que esta es la invitación de un curso de milagros. Y los milagros son una maravilla. Y todos tenemos derecho a ellos. Nada más es que queramos. Entonces, ¿qué hago para primero recibir el milagro? Me uno a la luz y acepto la corrección, que es el milagro. Y eso me abre a recibir el milagro, a dar el milagro. Gracias por estar aquí y escuchar.